Hola, estamos en la lección 5, descansar en la salvación. ¿Cómo estás? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Yo estoy agotado. ¿Cómo estás, Mica? También un poco cansada, pero también con ganas de hablar del tema de esta semana. Totalmente agotados, pero con energía. Gracias a Dios, por gracia de Dios. Y hoy justo se trata de descansar en la salvación. Y la primera pregunta, ¿crees que en la iglesia alguien te ve como perfecto, como que estás bien? ¿Qué pensás, Mica? Ah, yo te iba a preguntar eso. Mira, yo pienso que quizás los que en mi iglesia, en la iglesia que nosotros vamos, los que quizás no me conocen mucho puedan pensar si como es una persona perfecta, entre comillas, quizás, o cristiana porque es líder de iglesia, no sé, siempre está tranquila, sonríe mucho. Pero las personas de la iglesia que me conocen más o que son más cercanas a mí, eh, no creo que me vean así como alguien perfecto o que tiene una vida, no sé, que no tiene problemas. Porque justamente al ser más cercanos, conocen motivos de oración, situaciones por las cuales estuve pidiendo bueno, que se oren en cadena de oración o cosas así. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos de perfecto o cuando se dice Ajá. perfecto, santo? ¿Con qué asociamos eso? ¿Y qué será que la Biblia quiere decir cuando dice perfecto? ¿Será que en la Biblia hay alguna relación? Tenemos un versículo en Proverbios capítulo 4, versículo 8, que trata un poquito el tema de la perfección. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Vieron cuando sale el sol y no de repente como que se pone de off a on, como que se prende el sol, se pone en off la luna y en on el sol? No, sino como que va en aumento. Esa idea de ir en aumento, algo gradual, algo, un crecimiento, eso está ligado con perfección en la Biblia. ¿Qué se te viene a la mente con esto? que, que hay etapas en la vida cristiana, así como decía Damián de Proverbios 4:18, cuando sale el sol, de repente está amarillo, después más naranja, después más rojito. eh, Hay un proceso, y también como cristiano se conoce como el proceso de un momento como justificación, que es cuando nosotros aceptamos la justicia de Jesús, aceptamos la salvación en nuestro corazón, y desde ese momento nuestra vida cambia, y comenzamos el proceso de santificación, que es como si fuera un camino en donde empezamos a caminar, por supuesto todos los días aceptando la gracia de Jesús, su justicia, y en ese camino de la santificación quizás nos caemos, pero nos volvemos a poner de pie por la ayuda de Dios, y luego está el proceso al final, que es la glorificación, que eso va a ser ya cuando Jesús regrese a buscarnos. Pero nosotros acá estando en la tierra no tenemos por qué pensar que tenemos necesariamente que ser perfectos en el sentido de sin errores para ser un cristiano que Dios acepte como tal. De hecho, Jesús habla, ¿no?, de que somos perfectos como mi Padre es perfecto, un llamado a la santidad, pero cuando relacionamos santidad con estar apartado, como los utensilios del santuario que eran apartados y, che, no se puede tomar con esa copa ahí en tu carpa, en tu casa, era solo para el santuario, para el templo. Esos utensilios santos son apartados, tiene un concepto diferente que apartado a que no sea pecado, y también perfección. Si relacionamos que Jesús dice que somos perfectos, y cuando vemos otros versículos de la Biblia como Proverbios 4:18 se relaciona a perfección también con crecimiento, con seguir en la caminata. Me acuerdo Uh-huh. eh, una ilustración una vez que nos dio un profesor que
que decía como una plantita, ¿no? Cuando la plantita está chica y si está creciendo, después cuando sea más grande, también sigue ese camino de la perfección, no porque más chica no es perfecta. El punto es que por ahí pensamos en la perfección y pensamos mucho en nosotros. ¿Qué diferencia hay cuando pensamos en nosotros o no pensamos en nosotros en la perfección? ¿Qué beneficio o desventaja tiene? Yo creo que es la exigencia que nos podemos poner, porque creo que lo más clave de esto es qué pienso cuando pienso en la palabra cristiano perfecto. Pienso en un cristiano sin errores, que nunca se equivoca, o pienso en un cristiano que ama a Dios con todo su corazón, busca y se esfuerza por no equivocarse con la ayuda de Dios, pero también a veces cae, pero cuando cae no se queda en el suelo, sino que se pone de pie otra vez con la ayuda de Dios y sigue caminando. Son dos tipos de perfección que podríamos pensar. La errada es la de pensar que es perfecto el de sin errores. Y la otra es la bíblica. Somos bíblicamente perfectos, no es aquel que nunca peca, sino el que se arrepiente. Exactamente. Y el que se arrepiente no es perfecto porque, ay, qué bueno, me arrepentí. No, en la Biblia habla que Dios produce el querer como el hacer, Filipenses, y el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. O sea, el título de perfecto incluso en el sentido bíblico de crecimiento, de estar separado para Dios en este concepto, no es por tu fuerza, no es por mi fuerza, no es por los méritos de uno, no es porque te vestís bien el día que vas a la iglesia y se aparenta que está bien. No es por eso. Si uno es perfecto en el sentido bíblico, hablamos de crecimiento, de una caminata que puede haber caída, pero que uno se arrepiente, y ahí cuando uno se arrepiente, no por méritos de uno, sino por méritos de Jesús, uno puede tener ese perdón. Entonces el error se elimina y en ese sentido uno es perfecto y sigue un crecimiento, pero no por uno, sino por Jesús, por gracia, porque Jesús murió en la cruz y resucitó. Sí. Bueno, sigamos con la segunda, porque si no vamos a pasar todo el tiempo en eso. La segunda dice, ¿cómo fue el momento en el que entendiste que no tenías que pagar por la salvación? Yo sinceramente no me acuerdo un momento así exacto como decirte, mira, en el día de mi bautismo entendí esto completamente, o tal día entendí completo. Quizás algo más asociado con fecha exacta fue en alguna clase de teología que un profesor enfatizaba mucho las gracias, y posiblemente en más de una clase fue algo que me ayudó mucho. Pero sí, no en un momento exacto, pero me pregunto, ¿será que hay algunos que nos están escuchando que se piensa que tenemos que pagar para la salvación, que depende de nuestras obras, que depende de nuestra fuerza? Y no estoy hablando solo de teoría, de cómo pensamos, sino en la práctica. ¿Será que por ahí pienso, mira, si voy a la iglesia o hago tal y tal cosa como para sumar puntitos, o porque hice 2 cosas malas, ahora hago 3 para, no sé, 3 a 2 da vuelta o algo así, ¿no? Yo creo que esta pregunta es muy importante porque quizás nunca la pensaste. Quizás nunca entendiste que no tenías que pagar por tu salvación. Quizás sinceramente creíste que al Dios darte algo tan grande como la salvación, vos tenías que devolverle haciendo el bien a otros y con cosas buenas, y era tu deber pagar por ese regalo tan grande. Pero justamente la Biblia nos dice que es un regalo, que es por gracia. Isaías 55, 1 y 2 dicen: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice comprar sin dinero. ¿Y cómo se puede hacer eso? Comprar sin dinero. La salvación es gratis y nosotros podemos acceder a ella aceptándola sin tener que pagar por ella, porque el precio es tan alto que nosotros no la podemos pagar, y solamente lo puede hacer Jesús, y lo hizo con su gracia, con su vida. No depende de mis fuerzas, depende de lo que
depende únicamente de Jesús. Jesús es quien paga la salvación por mí. Pero entonces, ¿cuál es mi parte? Puedes preguntarte, y cuando te dieron un regalo, ¿cuál fue tu parte? Tú solo puedes aceptar o rechazar, pero la salvación es así, es un regalo. Por eso es algo tan loco, tan apasionante, porque no importa tantos tus errores, el pozo, el pecado que estás, cómo estés, Dios te ama, Dios te salva. Solo quiere que, como dice Isaías 55, comprar sin dinero, venían las aguas, hay gracia, hay salvación. Solo quiere que aceptes que viajes para el cielo cuando sea el momento. La pregunta número 3 dice: ¿qué o quiénes son los más importantes en tu vida? Yo pienso en vos como los más importantes, ¿no? Mi esposo, pienso mi mamá, mi papá, mis hermanos, amigos, pienso en personas. Por supuesto, eso, aparte de Dios, ¿no? Pensar en este mundo, lo más importante son personas. Vamos a compartir un versículo son dos versículos que están en Filipenses capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 13. Escuchen lo que dice en relación a salvación. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice: ocupados en vuestra salvación. Posiblemente por ahí algo para pensar cada uno. ¿Cuánto estamos pasando en el día a día, en esta semana, en el mes, de ocuparnos nuestra salvación? También podemos pensar quién es el más importante en nuestra vida. El más importante en mi vida es Dios, es mi relación con Jesús lo más importante en mi vida, más que mi esposo, más que mis padres, más que mis amigos, más que la iglesia en sí, o más que yo mismo. Es Dios más importante que todo, porque al pensar, leer, ocúpense de su salvación con temor y temblor. El temor, luego se lo puede estudiar, porque también en Apocalipsis aparece, se lo relaciona con la conciencia de la presencia de Dios. Y ¿será que yo todos los días soy consciente de que a cada momento Dios me está acompañando? No como un miedo a que Dios me pueda juzgar y que me puede castigar, sino como una conciencia de que Él es mi amigo y está al lado mío todos los días. ¿Será que yo le doy tanta importancia como la que debería tener? La salvación es algo eterno. Ocupémonos de eso con la ayuda de Dios. La cuarta pregunta dice: ¿alguna vez sentiste miedo o te escondiste de Dios después de pecar? Algunas veces sí, automáticamente, no, quizás automático no sea la palabra, pero muy cerca a pecar, quizás pedir perdón, pero otras veces más distanciados por un sentido de culpa. Y Génesis 3:10 habla de la experiencia de Adán y Eva. Debido a que pecaron, la paz que una vez experimentaron Adán y Eva fue reemplazada por el miedo. Cuando Dios les estuvo buscando, se escondieron. ¿Cómo se puede salir de la culpa, de la vergüenza, del miedo? ¿Cuál es la solución para eso? Y la solución es Jesús, es pensar quién es Él. Cuando después de pecar me doy cuenta que me equivoqué, ¿por qué tener miedo de alguien que yo sé que me va a ayudar? ¿Por qué querer esconderme de alguien que yo sé que me va a dar una mano? Jesús dijo que nos dejaba esa paz, y que esa paz no es como la da el mundo, sino que es algo que es sobrenatural, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene al saber de que
yo pequé, pido perdón a Dios, Dios me perdona y al perdonarme se olvida y se borra ese pecado, entonces en ese momento siento paz y puedo descansar. Exactamente, de eso se trata el video de esta semana, la lección de descansar en Dios, descansar en Jesús. No nos pongamos en nuestra espalda la mochila que Dios no quiere que tenemos. Sí, Jesús ya pagó por tus pecados, por los míos, por los de ella, por los de cada uno. Jesús no quiere que tengamos culpa, que tengamos miedo, que tengamos vergüenza. El Espíritu Santo sí nos va a decir qué es lo que hicimos mal, el Espíritu Santo sí nos va a convencer de qué es lo que pecamos, de cuál es nuestro pecado, pero Él no se queda en eso. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús y nos muestra que hay salida. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás sí te muestra tu pecado, Satanás sí te dice lo que hiciste mal, pero te dice que no hay perdón para vos, que no sos digno, que no hay perdón para vos, que ya no tenés solución tu vida, que Dios no te va a perdonar. ¿Y qué es lo que hace? Te llena de miedo y quiere que te escondas de Dios. Y ese es el camino que utiliza Satanás. Si tenemos algo que pedir perdón, pidamos perdón a Dios, confesemos a Dios y Dios nos perdona. Una vez que pedimos perdón, pedilo de corazón y aceptá el perdón de Dios. No estamos hablando de una gracia barata que algunos dicen, eso de bueno, Dios me perdona siempre, hago siempre lo que quiero. No, es una gracia de que uno aprecia tanto a Jesús que uno busca vivir haciendo, lo ama y vienen obras en gratitud por ese amor, por esa salvación que Dios nos regala. Y la última pregunta, ¿cómo sería tu vida ahora si no hubieras conocido a Jesús? ¿Cómo sería? Un desastre, pienso. No. Yo pienso que no hubiera estudiado teología, que no me hubiera ido de mi casa a estudiar a otro lado, capaz me hubiera quedado ahí. Pienso que no me hubiera animado a hacer las cosas que sí me animé por confiar en Dios. Entonces hubiera sido alguien que se arriesga menos y quizás hubiera vivido muy enfocada dentro de mí misma sin pensar en ayudar a los demás o en los demás, y tampoco te hubiera conocido. Sí, cada uno podría haber estado en diferentes caminos, ¿no? Sin Jesús. Y de hecho no existiría esta cuenta, este canal, ni tampoco Instagram, nada. Tampoco si te hubiéramos conocido a vos que sos parte de esta comunidad. De hecho, si no nos viste todavía en Instagram, también lo puedes ver como Pasar Luz. Ahora, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Dios, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el sábado. Sacar de Egipto, Dios le sacó a los israelitas de Egipto, donde pasó, un tiempo fue una bendición Egipto, que fue alimento, abundancia para José, la familia. Después vino un faraón que no conocía a José. Resumiendo, después de un tiempo los descendientes de la familia de José pasaron a ser esclavos, pero Dios lo libró usando a Moisés, a Aarón. Y eso simbólicamente hoy se aplica a los creyentes en Dios, a los israelitas, y que Dios también nos libra con mano fuerte, con brazos extendidos. O sea, el poder no está en vos, no está en toda la energía que le pongas. Si tenés alguna energía buena, alguna gana buena, eso es de Dios. Nunca te olvides que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, agradezcamos a Dios que Dios es el que nos libra, y qué lindo conocer a Jesús. ¿Viste cuando te gusta tanto una persona que querés pasar tiempo, un tiempo especial? Buscás pasar tiempo con una amistad, con una pareja, con tus padres, con quien sea. Pero sí, Dios también quiere que pasemos tiempo especial con Él, y también sabe que no somos máquinas, que nos viene bien un día especial, un día diferente.
Y pienso también en esto de Dios que nos manda a guardar el sábado. La motivación tiene que ser lo que dice el principio del versículo. Acordate de que fuiste un siervo en tierra de Egipto y cómo te sacó Dios de ahí. Entonces, cuando nuestra intención es la correcta y queremos realmente alabar a Dios y dar gloria a Dios al recordar de dónde Él nos sacó, tiene sentido disfrutar del sábado y guardar el sábado. Quiere decir que el sábado sea un momento especial, un día especial dedicado a pasarlo con Dios, en familia, en adoración a Dios. Jesús dice que es lícito hacer el bien en el sábado. Y vemos en el versículo, ¿no?, recordando de dónde nos sacó el Señor. Buenísimo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Y el próximo video, primero Dios, vamos a hacerlo en vivo. Así que estén atentos. Vamos a publicar por Instagram. Y ahí va a estar bien el horario. Y nos gustaría que puedan estar ahí para hacer sus preguntas en tiempo real y poder interactuar un poco. Vamos a tener un invitado especial también, si Dios quiere. Bendiciones. Hasta la próxima.